Blackwood House presenta. No puedo con esto que me reventó la cabeza y se los tengo que describir con total exactitud. Fer, la noche anterior, o sea, esto tiene unas horas, estaba viendo TikTok, que es como una práctica de Fer ya al final de la noche. No al final. No al final de la noche, sino Sí. Antes de irme a acostar. Es como un preludio. Ajá. Y de repente se empieza a como a poner mucha atención y me enseña de un perro llamado Bonnie. Es hembra, de hecho. Y con su pata aprieta unos botones en el suelo. Cada botón tiene una palabra o concepto. Cuando ese botón es apretado, la palabra suena. Entonces imagínate que hay una palabra que dice hola. Hoy está en inglés. Entonces cuando la aprieta Bonnie, suena hola. Y ya está. Así que en el video, Bonnie aprieta Mom, Dad, Was. A lo que su ser humano le responde Nope. Nope. Y le reafirma con un Mom was not dog. Mom was not dog. Mom is human. Mom is human. Después, su ser humano se acerca a los botones y aprieta los botones Mom, human. Y le reafirma Bunny, dog. Bunny dog. El perro baja la mirada y mira de nuevo los botones y aprieta Bunny, dog, hi, we. Y se acerca a su humano para ser acariciado. Obvio, hay mucho amor en las caricias. Bonnie se pone muy contento, pero luego Bonnie regresa. Bonnie se pone muy contenta y luego regresa a sus botones y aprieta Friend, come. A lo que su humano le responde I'm right here. Y le pregunta What do you want? Bonnie se le queda mirando unos segundos, bajo la mirada buscando los botones correctos y aprieta settle, que significa asentarse o como nosotros diríamos, echarse. Su hermano le pregunta si quiere echarse en el sillón con ella y lo invita al sillón para unas rascadas, así que Bonnie va toda feliz. You want settle? You want come settle couch with me? Come settle couch for scritches. Come on. What the fuck? Ahí comenzó una espiral total de adicción para conocer más sobre Bonnie. Y déjame describirles este segundo escenario para luego preguntarle a Fernanda Rocha qué es lo que piensa. Segundo escenario. Su humano ve que Bonnie se acerca al espejo. Imagínense un espejo. Ok. Bonnie se acerca al espejo. Y entonces el humano le pregunta, Who is this? O sea, ¿quién es? Who is this? Bonnie se emociona, se observa en el espejo y luego se mueve a los botones y presiona Dog, Bunny. Así que su mano se vuelve a los botones y aprieta Who is this? Pero en esta ocasión, al preguntarle Who is this, apunta con su dedo en el reflejo del espejo. Bonnie se le queda viendo al espejo y regresa a los botones y responde Human, friend, Bonnie. Yes, Baba. Obvio se ponen felices los dos. Fer, así decenas y decenas de video de lo que pareciera una comunicación básica entre un humano, un perro, y luego el perro inicia la conversación, humano responde. Fer, ¿qué piensas de esto? ¿Esto es real? ¿Estamos en una comunicación interespecies a través de este experimento que está ocurriendo? Mira, yo llegué a este espiral por una pregunta muy particular. O sea, yo no me he aventado como tú, no me obsesioné a buscar 10,000 videos de Bonnie y eso. Yo solo me quedé con como un frame muy particular cuando Bonnie dice when, no, Bonnie. Wow. Que esa me parece una pregunta brutal, o sea, existencial, ¿no? Es como, ¿cuándo no soy Bonnie? O sea, de entrada, y lo acepto, es una pregunta que pocas veces me he hecho. O sea, ¿cuándo no soy yo? Pero me acuerdo que cuando era niña me preguntaba mucho eso. O sea, como que si soy esto, ¿cuándo no soy esto? ¿No? Pero hace muchísimos años que no me hacía esa pregunta. O sea, ¿cuándo no soy Fer? ¿Cuándo no soy yo? ¿Qué pregunta? Y es una pregunta que a mí me impactó. Ahora,
también, o sea, hay muchas cosas aquí. Necesitaríamos traer a un especialista en comportamiento animal, ¿no? Pero con lo que puedo saber y entender, me queda a mí la duda si esto realmente es real. ¿Por qué? Porque podría ser también que al azar aprieta esos botones, porque a lo mejor, es que, digo, es un video y entonces puede tener muchos trucos, ¿no? De edición, o sea, de que su dueña lo edite, porque al final del día sí hay un hecho, o sea, ella monetiza todo este contenido. Claro, ¿no? lo sube a TikTok y a YouTube, o sea, tiene un canal, etcétera. Entonces, claro. Ok, entiendo que esto podría ser parte de pues tengo que generar lana, entonces voy a simular que esto está ocurriendo. Las croquetas de Bonnie cuestan, ¿no? Así que trabaja un poco. Exacto. Entonces, por un lado, o sea, siempre mi sentido crítico es como, esto no puede ser real. O más bien, esto podría no ser real, porque de que puede ser real, pero podría no ser real, ¿no? Si partimos del principio de que esto no es real, aún así me parece, o sea, si esto es un montaje, me parece muy creativo la forma en la que la dueña de Bonnie ha hecho todo este show. Un ¿no? entrenamiento. O sea al final del día tiene que entrenar a Bonnie para que apriete botones. ¿Cuáles? Sí. Pues ya. Porque igual aprieta a cualquiera y ella puede editar el audio de los botones. O sea, ¿sabes? O sea, es muy fácil editar eso. Claro. Pero, insisto, aún fuera falso, pues ya es como, wow, qué creativa, ¿no? Ahora, imaginemos el otro escenario, imaginemos que no es falso, imaginemos que es cierto, imaginemos que realmente Bonnie está aprendiendo a comunicarse, como lo han hecho otras especies, por ejemplo, los chimpancés, que también han jugado mucho con este tipo de objetos que les permiten comunicarse con los seres humanos, ¿no? Imaginemos que este es el caso y que realmente Bonnie se está haciendo estas preguntas y que realmente está intentando comunicarse. Si es así, qué brutal, ¿no? Porque al final del día la comunicación interespecie, pues no es algo que se ha popularizado. O sea, entiendo que sí hay personas que se dedican profesionalmente al cuidado de animales y pueden establecer algún tipo de relación que va más de gemidos, rugidos, o sea, no como, digamos que no hay un traductor idioma perro, idioma humano, ¿no? Que en este caso los botones un poco fungirían como ese traductor. Eso es lo que a mí me intriga, ¿no? Como decir, a mí siempre me ha parecido, a mí me da mucho miedo cuando el ser humano antropomorfiza cualquier cosa. O sea, no me gusta, siempre me ha dado como un poco de Grinch, dirían actualmente. O sea, no me gusta de cringe, no me gusta que eso pase. Sin embargo, entiendo que hay una necesidad, quizás estamos llegando a un punto, y esto ya es mera especulación mía, en donde ya es tanta la falta de comunicación, porque al final del día, lo hemos dicho mucho en este podcast, estamos conectados pero desconectados, que a lo mejor estamos buscando un nuevo nivel de relación con nuestras mascotas, ¿no? Que no sería una locura. O sea, en parte sí, pero... Y que en estadísticas ha venido creciendo esta relación y presencia en los hogares, ¿no? A eso me refiero. Desde ese punto no será una locura. Ahora, si esto ocurriera, o sea, imaginemos que vamos al futuro en donde no solamente se comunica con botones, sino gracias a la inteligencia artificial o cualquier otro desarrollo tecnológico, que es una de las cosas que se está buscando con la IA, la comunicación interespecie, logremos comunicar. Eso también me pone una cosa sobre la mesa. O sea, por un lado me entusiasma y digo, wow, qué chido que si tu perro ladra o hace algo, tú puedas entender en tu lenguaje humano qué es lo que está diciendo. Pero por otra parte, ahí es donde viene una pregunta del huevo y la gallina. O sea, nosotros estaríamos forzando al animal a entender cosas, o sea, como si fuera un canvas, como si fuera una hoja en blanco, o realmente estaríamos obteniendo lo que realmente el animal quiere decir. O sea, ¿sabes? Claro. Como que ¿qué está pasando? ¿El animal realmente se estaría intentando expresar? O en lugar de eso, nosotros intentaríamos como forzar el mensaje que recibimos. Ahora, solo quiero dejar una cosa sobre la mesa. Hace como unos 6, 7 años leí un pequeño cuento de ciencia ficción que he estado intentando acordarme el nombre, pero no lo recuerdo. Y me acuerdo que venía en una revista. Pero ¿a qué voy con esto? En el cuento de ciencia ficción decía, se trataba sobre que a las vacas ya se les había dado
como o sea, ya podíamos entender lo que decían. Entonces era tal nivel de comunicación de las vacas que se emanciparon, o sea, como que dijeron, nosotras vamos a construir nuestro propio sistema. Y algo que ponía en la mesa esa historia es que las vacas querían ser comidas. Entonces eso derrumbaba todo el tema del veganismo. Porque las vacas decían, es que yo sí quiero ser comida, yo nací para eso. Y tú vegano no te puedes confrontar contra mi derecho de ser comida. ¿Sabes? Entonces esa situación sé que es un cuento de ciencia ficción que es brutal. Espero pronto encontrar cómo se llamaba y quién lo escribió. Pero bueno, el punto es que al final del día eso es mi temor, como decir, ok, vamos a abrir un portal y no estoy diciendo que no me quiero comunicar con otras especies, por supuesto me encantaría, pero no sé a dónde nos llevaría eso, ¿no? O sea, como que me intriga muchísimo, me hago muchas preguntas. Pues ahora mismo muchos proyectos de IA están tratando justo de analizar la comunicación interespecies y no creo que sea un proyecto que se congele, sino un proyecto que cada vez va a tomar un vuelo importante. Tengo información sobre este proyecto. Mira, todo resulta que esta mujer que entrena a Bunny cuando era un cachorro se llama Alexis. Cachorra, porque es hembra. Cachorra, sí es cierto, cachorra. Alexis leyó algo sobre Christina Hunger, que es una patóloga del habla y del lenguaje que además ya había enseñado a su perra Estela a comunicarse a través de una serie de botones con unas palabras pregrabadas. O sea, esto no es la primera vez que ocurre, pero es la primera vez que yo me entero en una plataforma social que esto está pasando. Pero ya hay documentación previa. Así que Alexis trató de replicar esa idea del lenguaje a través de botones y comenzó a entrenar a Bunny, cuando era una cachorra. Después de un año de entrenamiento, es que Bunny comienza realmente por su cuenta, a responder o iniciar conversaciones. O sea, no fue como de la primera semana, en el primer mes. No, claro, me queda claro que esto lleva años. Esto ya lleva un entrenamiento. Y al menos en los videos que yo he visto, que como tú dices, hoy en día cualquier video puede ser fake. Lamentablemente para hace 20 años que yo pensé que un video lo probaba todo o ya no prueba nada, ¿no? Esto puede ser claramente fake, pero hay muchos especialistas que han corrido proyectos interesantes. Por ejemplo, hay un tipo que se llama Rosano, que ha creado un proyecto que se llama They Can Talk. Ellos pueden hablar. Y lo que ha hecho es inscribió a 700 animales que ahora mismo están en entrenamiento para ver si puede desarrollar en unísono un lenguaje de interacción. Pero es que a eso me refiero. Y qué bueno que lo tocas y lo pones. Siento que es limitativo. O sea, a ver, ¿cuál sería nuestra intención? Y aquí vienen las preguntas. ¿Cuál sería nuestra intención de comunicarnos con nuestra especie? En mi caso, creo que la intención o mi curiosidad sería saber cómo perciben el mundo. Sin duda, ¿no? ese sería el mismo también para mí. De acuerdo. ¿Cómo sabes que perciben el mundo con tus mismas palabras y conceptos? Los estamos obligando a que piensen como nosotros. O sea, me queda claro. Entonces nos estaríamos perdiendo realmente del enriquecimiento. Sí, de su mundo interior. Lo correcto sería saber qué significa. ¿No? Eso ¿Y qué tal si eso significa una nueva palabra que no existe en nuestro vocabulario? Entonces la IA lo podrá hacer porque la creatividad humana y la tecnología que teníamos en su momento no nos permitió. Lo sé, pero la IA no podría hacer eso. Y aquí es donde corremos el riesgo. Recordemos que la IA está entrenada con el lenguaje humano y con todo lo que conocemos del humano. ¿De acuerdo? Entonces, la IA en este momento no sabe cuál es el idioma que hablan los perros. No sabe, en este momento, no tiene información, porque no existe, de qué significa un ladrido o qué idioma hablan los perros. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, en lo que estás poniendo en la mesa no habría forma de entender de manera pura el lenguaje de ese animal, porque lo que estamos haciendo es codificarlo o decodificarlo a través de una forma de nosotros entender ese lenguaje, que es nuestra forma de leer, ¿no? O sea, el filtro de lo que nosotros entendemos que ellos dicen. Y eso no es meramente interpretativo. Exacto. De hecho, la pregunta aquí, hoy en día, la gente que está analizándolo es como, no creo que esté pensando, es una duda que tienen ellos, es probablemente que ella le enseñó con base de prueba y error, ¿no? Cómo relacionar botones
con necesidades, pero no es que realmente esté pensando. Exacto, no es que tenga un proceso cognitivo como el que nosotros tenemos a la hora de comunicarnos. Exacto. Ahora, espera, pero la pregunta de perro, cuando él dice perro, Bonnie, humano, hay una pregunta muy puntual en uno de los videos donde se ve desconcertado. Es como de, hey, pélame, ¿qué soy? Y ese tema de qué soy me encantó, pero hay una parte de un video, Fer, en donde ya no está conforme con el qué, porque ella, su humano, le dice, no, Bonnie, perro, Bonnie, animal. Y luego dice, ¿tú, perro? O sea, Bonnie le responde, entonces tú eres perro. Y dice, no, yo, humano, yo, animal. Entonces, él está intentando dialogar y entender el concepto. Al final, Bonnie se revela y dice, no, Bonnie, humano. Fuck. O sea, esa manera de conversar de Bonnie a mí me hace entender que sí hay adentro un pensamiento interior. Pero es que ese es el tema. Para mí estamos confundiendo. O sea, eso lo único que va a hacer es confundirnos. Vamos a interpretar, ay, quiso decir que es un humano y es, no, igual está viendo cómo reacciona el humano ante el apretar ciertos botones. O sea, y ahí viene nuestra interpretación. Es que por eso te decía, todo esto surge de nuestra necesidad de conectar con algo más. Estoy de acuerdo, o tratar de entender. Al final del día, la creatividad humana expresada en esta técnica de botones con la tecnología que hay disponible para tratar de filtrar el mundo a través del crisol o del lente con el cual la humanidad lo puede manejar. Ajá. Eso es todo. Pero, así hemos exacto. hecho todo. Pero justo por eso no significa que realmente se haya preguntado eso. Quizás solo se equivocó de botón, ¿sabes? O sea, ahí es donde claro. Está nuestro... Y te doy el punto, no es purista, pero en la oportunidad de la relación es lo que a mí me vuela la cabeza. Porque, ok, está bien, yo no puedo ladrar como Bonnie para hablar su lenguaje, no lo puedo hacer. Es que no desde puedo. mi punto de vista eso es lo que nosotros deberíamos intentar. No va a pasar, así como tú no hablas chino o no hablo francés. O sea, es muy difícil para el ser humano, inclusive en lenguas humanas, tratar de entenderse. Sí, lo ¿no? sé. Esta es una mediación. O sea, al final del día, la IA al día de hoy, a través de un dispositivo que te cuelgas en la ropa, cuando tú hablas un idioma, el otro te entiende porque en automático está traduciéndolo en audio, es una mediación. Sí, lo entiendo. Me Entonces, queda claro. eso lo veo como una mediación. Ahora, ¿dónde está mi highlight? ¿Por qué me reventó la cabeza? Ok, voy a poner la posible profundidad de pensamiento que tiene Bonnie, porque dejó el qué, o sea, dejó el mundo del qué, como lo dejamos los niños muy rápido cuando somos muy pequeños, y ahora brinca al mundo de los porqués. Porque ahora en los videos, cuando va madurando la relación, Fer, pasa del qué es esto, ¿no? Al por qué es esto. Y ese mundo del por qué, la pregunta por qué, es algo que hoy la humanidad ya olvidó. O sea, tú y yo estamos dando todo el tiempo clases de innovación y creatividad, y la respuesta a cómo se soluciona la no creatividad, que sí existe en todos, es yendo nuevamente a nuestro niño de 5 años y preguntándonos por qué otra vez. Ese perro, en ese lenguaje, en esa mediación, está preguntando por qué. ¿Por qué humano tú? ¿Por qué perro yo? ¿Por qué animal esto? ¿Sabes? Está en esas preguntas, lo cual significa, y de manera feliz lo puedo decir, que los seres vivos, no importando la especie, somos creativos. Todos. Sí, eso es claro. O sea, el entorno en el que estamos es creativo. Cuando ves este movimiento de las aves, que es un movimiento caórdico en el que vuelan en ciertos patrones y no chocan entre ellos, sí. O sea, ahí hay un ejercicio de creatividad que es diferente a la nuestra. Totalmente. ¿No? Cuéntala. Te voy a contar esto. Mi Sí. temor es que nosotros transfiramos, o no sé cómo se conjuga ese verbo, a los animales nuestros vicios en lugar de beneficiarnos de sus virtudes. Ese es mi temor. O sea, imagínate que hablamos con las aves y les decimos, no, pues no necesitas volar, ya no vueles porque
aquí va a haber comida, ¿sabes? Y que las aves digan, sí, cierto. No sé, o sea, ya sé, son escenarios especulativos, pero eso me imagino, como decir... O sea, tratar de convencer a las aves que pueden desarrollar un sistema de mayor comodidad y confort, Ajá, en lugar de seguir sus instintos naturales de migración, por y que ejemplo. olviden eso, Y que imagínate. eso O sea, estoy pensando y ya... que eso está conectado al sistema del mundo. Exacto, Y de repente y se arruina el ecosistema. Exacto, Porque entonces tú toda la convenciste. cadena se cae. Sí. A eso me refiero. O sea, para mí esto es como una probadita, porque sé que la inteligencia artificial Va a o apuntar para la allá. gente que está trabajando con IA, muchas personas están trabajando en este entendimiento de otras especies. O sea, mi miedo es ese, es realmente deberíamos abrir esa puerta, o sea, realmente deberíamos intentar comunicarnos, no por lo fabuloso que sería, sino porque al final nos hemos demostrado nosotros mismos que en la transferencia de conocimiento dominamos. Estoy de acuerdo. Terminamos por dominar. Sí. Entonces, no sé si nuestros intereses sería como, pues quiero, como en la serie que vimos de proyecciones. ¿Te acuerdas? En el capítulo donde engañaban a una ballena hablando con ella. Sí, me queda claro, porque ya no había más ballenas, pero le hicieron creer que había una ballena más, Exacto. con tal de que hablara. Sí, me encantó esa serie, por cierto, si no la han visto. Entonces imagínate que, no sé, pienso en los yacimientos de petróleo, ¿no? Que le preguntes a las especies, ¿dónde hay más petróleo? O sea, que las usemos al final del día. Sí. Que en lugar de decir, sí, hay que hablar con los animales para ver cómo interpretan el mundo, terminemos usando esa información para... Seguirlos dominando. Ajá. O en nuestros intereses comerciales, que sí, o sea, eso es el humano, ¿no? Al final del día. Entonces, por eso, este tipo de cosas no me gusta. Porque no es que no me guste el acto de comunicarte con tu mascota, eso me parecería genial. Pero me da miedo lo que posiblemente eso desencadena después. Hay un par de películas referencia a esto. La primera es Congo. Yo recuerdo que cuando vi Congo, Claro. si no me equivoco, se llamaba Amy el orangután, y él tenía una serie de brazos tecnológicos que, dependiendo del movimiento de su brazo, decía frases. Entonces de repente decía, Amy, ama, ¿no? Y movía su bracito. Hello, I'm Amy. I'm Amy. Good, Amy. También hemos visto el ejercicio en iPad Sphere, cuando este bonobo aprende el lenguaje No visual. es un iPad per se, es como una tableta. Es una tablet. Uh-huh. Es una tablet, y a través de vínculos visuales y sonidos lograba una comunicación humana. Sin embargo, en los experimentos que había corrido no lograron todavía establecer una madurez creativa para que él pudiera plantear un porqué. Aquí en este experimento en el que estamos hablando, él ya se plantea por qué. Habría que ver con atención a qué conclusión van a llegar con estos 700 perros que están ahora mismo en un experimento para saber a dónde van a llegar. O sea, yo ahora estoy obsesivo tratando de entender a dónde va a apuntar todo esto. Y sí, lamentablemente, como tú dices, vemos a cualquier ser vivo como un objeto, como algo utilitario. Así es nuestra especie. Y esto, pues, definitivamente abre la puerta al dominio y conversación con otras especies. Y eso a mí, Fer, a mí me revienta la cabeza en todo sentido, para bien y para mal, porque establece una nueva frontera, un nuevo territorio en donde hay quienes vamos a explorar y jugar por el bien de la relación, y hay quienes van a justo hacer lo contrario. Sí, totalmente. Y solo me gustaría dejar algo así como para cerrar esta conversación. O sea, al final del día, cuando volteas a ver, por ejemplo, toda esta zona tarahumara, que realmente tienen una relación indescriptible con los animales. Es cierto. Y de respeto. Y que cuando entran en estos procesos que, voy a decirlo así, como de meditación profunda, lo hacen de otra manera, pero para términos prácticos, pues pueden comunicarse con los animales. Y por lo que han narrado en sus historias, no es que se comuniquen de, hola venado, ¿cómo estás? Sí, ¿tú qué opinas de las elecciones? Sino que todas esas conversaciones, si se le puede llamar así, son a través de mensajes visuales o ensoñaciones que estas personas tienen en esos estados de trance. Claro. Entonces, para mí esa es una muy bella forma de poderte comunicar, porque no hay un lenguaje per se, no, o sea, sí, el lenguaje visual, pero no hay palabras. Bueno, sí las imágenes son palabras, pero... Creo que el concepto es empatía, ¿no?
no sé si es no es empatía. empático. No sé si verdaderamente es empatía o es algo más. O sea, como que siento que allí ya nos tendríamos que meter en otras conversaciones, pero siento que en este tipo de prácticas realmente sí conectas con la esencia de la animalidad tuya y la animalidad de ese animal. Claro, estoy de acuerdo. Y creo que ese es un buen camino. O sea, si a mí me gustaría explorar algo, sería por ahí. Como, a ver, desde mi animalidad, no desde mi racionalidad y mi supuesto estatus de Homo sapiens, sino más bien desde estas prácticas en donde reconectas con esa parte tuya animal y a través de eso puedes visualizar o ensoñar o como soñar despierto respecto a estas imágenes de lo que ese animal te quiere transmitir, porque de esa manera es como ellos han subsistido, ¿no? Al final del día todas estas comunidades han recibido mensajes de los animales, incluso alertas de incendio, cosas que hay una comunicación, por eso decía al inicio, indescriptible. Y esa relación me parece mucho más genuina que ponerle botones a un animal e intentar que te diga cosas que a lo mejor tú estás forzando que te diga porque es lo que necesitas escuchar. Pues sí, totalmente de acuerdo, pero voy a poner un mensaje y esto no le va a gustar a nadie. Esto lo hemos hecho todo el tiempo con la mascota de tu casa, cuando le enseñas que se hace pipí afuera en el horario que tú quieres y no en el horario donde él debería estar haciéndolo de forma natural. O sea, el simple hecho de haber domesticado, la domesticación. haber domesticado, ya no tú y yo ni a nadie nos deja libre de esa culpa. O sea, claro. Hemos tratado de moldear el mundo a nuestro placer, incluido las vidas que no deberíamos estar tocando, pero que ya viven en nuestras casas, ¿no? Dejo un capítulo solo para hacerte ruido mental a todos. Hay un capítulo de Rick and Morty. ¿Te acuerdas? Cuando le ponen este casco al perro. Al perrito para que... Y el perro no muestra piedad. O sea... se convierte en malvado. Claro, pero ahí a mí lo que me gustó de ese episodio es que se hace malo porque aprende esa maldad. O sea, no es que el perrito fuera intrínsecamente malo. No, pero ahora que puede comunicarse y desarrollar una comunicación para decirle al otro, ahora te jodes, sí, lo aplica con sublime forma. O sea, lo hace bestial. Y la última película de referencia, Planeta de los Simios, ¿no? Cuidado. Claro, que ahorita ya se va a estrenar la siguiente, ¿no? Este año. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. En esta edición de Creative Talks Podcast, Fernanda Rocha nos mostrará todo lo necesario para diseñar a detalle nuestro segundo cerebro digital. Disfruta esta edición monotemática de Creative Talks Podcast. John, y como lo prometimos la semana pasada, vamos a hablar por fin de un tema que habíamos querido hablar desde hace un buen rato, pero siempre ganan otros temas, pero esta vez abrimos un espacio solo para este tema. Ya si vemos más, pues qué bueno, pero en particular queríamos hablar de cómo construir un segundo cerebro. A ver, ¿qué significa esto? Porque suena como un doble digital, suena como igual como charlatanería, puede sonar a muchas cosas, ¿no? Pero en realidad es una práctica que existe y que hoy la tecnología pone a nuestro alcance. Sin embargo, ya existía desde antes. O sea, como todas las cosas, esto ya tenía hace tiempo, mucho tiempo atrás, una razón de ser. Yo les voy a contar mi propia historia de cómo llegué a esto. Voy a ser muy breve. Yo hace 3 o 4 años, ya ni me acuerdo, empecé a estudiar una especialidad y quería, por primera vez en mi vida, tomar notas en serio. ¿Por qué? Porque yo durante toda mi escuela, y ya sé que esto va a sonar horrible, pero es la verdad, casi nunca tomé notas. Así, wow. Así como usted lo escucha, como usted lo oye. O sea, yo nada más anotaba 2 que 3 palabritas clave, me anotaba referencias. Eso sí, leía un montón y subrayaba los libros y hacía notas sobre los libros, pero notas de la clase casi nunca tomaba. De hecho, tuve problemas en la preparatoria porque mis profesores estaban acostumbrados a que la gente tomara notas y una de las partes de la calificación era que te revisaban las notas. Claro. Otros te dictaban, o sea... bueno, a mí ya no me tocó eso. Todo el mundo dictaba. Yo soy más joven. A mí no me tocó que te dictaran. Y me acabas de... No, pero fuera de coto. O sea, a mí no me tocó pasar por ese aspecto. Sé que en algunas escuelas se practicó, pero a mí no me tocó el dictado como tal.
pero sí me tocó la revisión de las libretas. Y cuando llegaban a mi libreta, o sea, había pasado un trimestre y yo tenía 2 hojas anotadas, ¿no? Lo cual era como que en comparación con la chica o el chico que anotaba todo, pues obviamente mi libreta se veía escueta. De ese hecho, chico era yo. Yo solo llevé una libreta a la preparatoria y la guardo porque si me gasté 50 hojas en todo, fue mucho. Ahora, ya expliqué que mis procesos de aprendizaje fueron otros, ¿ok? No me juzguen por eso. Pero, ¿por qué yo me sentía como culpable conmigo misma? Pues por eso, porque yo decía, a ver, ¿por qué no tomo notas? Ya en serio. Y es, pues, porque no les veo sentido. ¿Por qué no les veo sentido? Porque siento que son cosas que se quedan escritas y nunca más vuelves a aplicar en tu vida, o ya ni las recuerdas. Entonces, cuando yo entré a la especialidad, no quería que eso me volviera a pasar. O sea, yo dije, yo no quiero pasar sin entender cuál es el proceso de documentar estas notas de una manera que me sirva. No solo que aprenda, porque el aprendizaje para mí está en otro camino, pero que lo pueda recordar y que lo pueda retomar y que tenga referencias frescas, etc. Y comencé a buscar, como que dije, a ver, ¿cómo tomar notas? Recuerdo perfecto que esa fue mi primera pregunta en Google para entender cómo tomar mejores notas. Encontré, o sea, miles de videos que aseguraban convertirte en el mejor tomador de notas del mundo mundial, hasta que me topé con el trabajo de Nicholas Luhmann, que me impactó. O sea, eso sí fue como un golpe contra la pared, porque durante sus casi 40 años de investigación, publicó más de 70 libros y más de 400 artículos académicos. Y dije, güey, te creo todo. Todo lo que tú me vayas a decir, lo creo. Porque alguien que logró sistematizar su proceso de notas, que logra estos resultados, quiere decir que sí le funcionó. ¿Y cómo lo hacía él y por qué digo que esto ya existía antes de Internet? Porque la forma en la que él lo hacía, pues obviamente no era con internet, porque no estaba en esa época. Él estaba en la época antes del internet y lo hacía todo de manera manual. Y este señor es a quien se le adjudica la creación de esta metodología que se conoce como Zettelkasten, que Zettelkasten es una palabra que significa Zettel, nota, y Kasten, caja. Y así como su nombre lo dice, él tenía un mueblecito de madera que tenía puros cajoncitos y ahí metía notas. Imagínense como cuando a los que nos tocó todavía ir a la biblioteca, que tenían las fichas hemerográficas de dónde están todos los libros, etcétera, y que eran cajoncitos. Bueno, sí, pues así. Totalmente me tocó a mí. Imagínate ese mueblecito de muchos cajoncitos y cada cajón pues era una categoría de conocimiento. Él comenzó a anotar todo en fichas y a clasificarlo, a catalogarlo de tal manera que esto le funcionó para ser tan prolífico escribiendo. Y lo que ocurrió acá es que para él esto se convirtió, y dicho en sus propias palabras según un amigo que él tuvo, en una segunda memoria, un sistema que lo acompañaba y que era como una réplica de su pensamiento, y cuando él llegase a olvidar algo, pues en 40 años no te vas a acordar de todo, lo único que tenía que hacer era recordar una palabra clave y ir al cajoncito que correspondía a esa palabra y buscar toda la información que había investigado. Ahora, no se trata, porque mucha gente dice, pues claro, yo también acumulo un montón de información. No es un sistema de acumulación, es un sistema de clasificación, ¿ok? Porque pues, yo podría decir, pues links tengo un chingo, o sea, ¿y eso qué? ¿No? Sí, pero, y libros descargados, y papers, y reportes. No es volverte un acumulador. No, es volverte un Hay que hablar un día de ese tema específicamente. También de la obesidad informativa, sí, claro que sí. O sea, ya lo hemos tocado en varias ocasiones, pero hay que dedicarle pero no a fondo. Va. Sí. Entonces, como ya les dije, este señorcito hacía todo esto y era increíble. O sea, la forma en la que hay fotografías de cómo se ve su archivo y es increíble, y fotografías de archivos que otras personas comenzaron a emular a partir de esto. Ahora, cuando yo me entero de esto digo, wow, qué increíble, pero la verdad no me pienso comprar un archivero, y además yo soy muy mala escribiendo en fichas bibliográficas, o las pierdo, siento que no voy a tener esa disciplina, honestamente. Y dije, ¿hay alguna forma de hacer esto, pero de manera digital?
Y por supuesto, como todo ya existe en internet, estás a un YouTube de encontrarlo, me topé con el trabajo de 2 autores. Uno es Tiago Forte, que creo que es el que más boom ha tenido, que escribió un libro que se llama Building a Second Brain, y recientemente escribió otro que se llama The Para Method, que va en línea con este primero. Me topé con él y también me topé con otro autor que se llama Sonke Arens, y él escribió otro libro que se llama How to Take Smart Notes. Entonces me puse a leer esos 2 libros, el de How to Take Smart Notes y el de Building a Second Brain, que recién se habían publicado ambos, salieron en el 2022, o sea, esto no tiene tanto tiempo, y me puse a chambear, dije, esto está increíble, o sea, como que esos 2 libros nacieron para vivir juntos, y de tanto de uno como de otro extraje lo mejor y traté como de decir, ok, ya entendí el método, ahora voy a ver si funciona. Porque una cosa es que tú digas, voy a hacer tal cosa y luego que no funcione. Para este momento yo ya estaba culminando mis estudios. No recuerdo muy bien las fechas porque los años pandémicos como que para mí se borraron un poco. Pero el punto es que yo hice mi propio ejercicio y dije, todas estas notas que ahora sí tomé en la especialidad, las voy a convertir en esta metodología de captura, de segundo cerebro, de Zettelkasten. Y comencé a hacerlo. Y a partir de ahí no paré hasta el día de hoy. Ojo, la verdad tengo que aceptar que al principio me costó mucho trabajo. Hubo una primera vez que desistí, lo dejé, como que dije, güey, no puedo con esto, tengo más cosas que hacer, bla, bla, bla. Pero después leí otros libros que al final del día me regresaron al redil y llevo exactamente 2 años con disciplina tomando notas de esta manera. El último año sobre todo con más disciplina todavía, porque ¿a qué me refiero con más disciplina? Ya no dejo pasar ningún tipo de información o pensamiento que se atraviese en mi cabeza que no lo meta a esta metodología. Ahora, cuando dije lo voy a hacer digital, pues me topé con la siguiente pregunta, que era, ok, ¿qué tecnología voy a usar? Porque hay un montón de herramientas. Empecé por la más básica, que era Notion. Me pareció bien al inicio, pero luego quería hacer cosas de interconexión que no me dio la plataforma. También probé Airtable, probé la que usted me diga, la probé. Probé Miro para hacerlo visual, o sea, probé un montón. Hasta que me topé con Obsidian, que ese fue como otro agujero de conejo, ¿no? Ya tenía yo en la mente cómo sistematizar mis notas, pero ahora tenía que ver dónde. Y al principio me costó mucho trabajo Obsidian porque visualmente no es tan atractivo o tan sexy, por ejemplo, como un Airtable o como un Notion, que todavía es mucho más estético. Y esa fue la razón por la cual yo no le entré al proyecto, porque dije, voy a esperarme a que los ingenieros dejen de tener poder y entre el equipo de diseño y experiencia de usuario a elevar el nivel de la plataforma. También probé el app, que hay un app de Zettelkasten, también está horrible y se crasheaba un montón, entonces no me funcionaba. Al final opté por Obsidian y tuve que aprender, que ya sabía un poco, pero como que reforzar mis conocimientos de Markdown o de marcado, porque es como funciona este programa, ¿no? Marcado de texto, que básicamente son algunos comandos que te tienes que aprender para poder subrayar el texto, para hacerlo en negritas, etcétera, etcétera. Que tampoco es cosa del otro mundo. Igual ahora ya hay ChatGPT y le puedes decir que te enseñe, ¿no? Es muy sencillo. Ahora, ya que dije, bueno, voy a usar Obsidian, comencé a entenderlo y ahí me metí en otro mundo porque dije, ok, pero es que no es lo mismo que yo agarre una notita en papel, la meta en un cajoncito y ya está. Aquí hay un nivel de complejidad un poquillo más alto, porque ya está todo en un mismo sistema, por decirlo de alguna manera. Entonces comencé a preguntarme, híjole, ¿y ahora por dónde empiezo? Porque sentía que lo que había aprendido no acomodaba en el Obsidian. Y comencé a buscar más información y ahí fue donde ya me topé con otros recursos que me ayudaron a entender cómo podía traducir todos los aprendizajes que había tenido en ambos libros para poderlo plasmar en Obsidian, y ha sido una locura. Porque Obsidian tiene una funcionalidad en la que puedes ver todas las interconexiones de todas las cosas que vas capturando. Y se ve fantástico porque por primera vez logré entender de manera visual, ya no nada más racional o imaginativa, las interrelaciones de cómo pienso yo, Fernanda Rocha, cómo
hago conexiones, porque cada persona pues es totalmente diferente. Y cuando vi mi primer gráfico de cómo funcionaba mi pensamiento, dije, güey, tengo que hacer esto el resto de mi vida. O sea, este va a ser, o sea, de que si me muero, este va a ser mi legado. Porque al final del día se está volviendo una copia de cómo pienso, de lo que pienso. Y como bien nos dijo Juan Carlos Baumgartner en el FBS, el cerebro no es un PDF en términos de tus recuerdos, es un editable. Y aquí lo ves claramente, porque cuando regresas a un recuerdo o a un pensamiento que ya habías olvidado, te das cuenta que ya eres otra persona y lo reeditas porque ya no piensas eso o ya no llegaste a esas conclusiones. Ahora, ya sé que ya hablé un montón y no les he dicho de qué se trata. Aquí va, voy a explicar ahora, ya les expliqué cómo llegué a esto y ahora voy a explicar cómo funciona. Yo solo quiero agregar una cosa que para la gente como yo la necesito, Fer. O sea, cuando hablaste de estos dos autores, de Tiago Forte, por ejemplo, Tiago Forte a mí me gusta porque en los pasos, en su metodología, que se llama CODE, la C de capturar, la O de organizar, la D de destilar y expresar, son los 4 pasos que él establece justo para poder utilizar esa información y guardarla y ponerla en un repositorio, que en este caso es una de las plataformas que tú nos sugieres. ¿Tú usas el sistema CODE de Tiago para hacerlo? A eso voy. A eso voy a explicar ahora, porque como ya les dije, él lanzó este nuevo libro que en inglés es The Para Method. Y más bien, no es que en inglés sea eso, sino que el CODE evolucionó al Para Method y ya lo hizo otro método en un nuevo libro. O sea, por eso decía, es la continuación. Y cuando yo leí este libro, porque también lo leí, me di cuenta que, o sea, estaba bien, pero yo le iba a agregar algo más porque yo pienso de otra manera, ¿no? Que al final del día creo que es de eso se trata el método, que tú comprendas cómo funciona en su base y luego lo adaptes a cómo piensas tú, que eso fue lo que yo hice y ahora les voy a explicar. Lo primero que hay que entender para poder aventurarse a crear un doble de tu cerebro es que entiendas que el principio básico de esta metodología es la interconexión. Ese es uno de los principios básicos. Y ahí fue donde otra vez me topé con pared y me di cuenta que nada de lo que yo tenía documentado. Tengo un montón de libros, un montón de notas por todos lados. Evernote, tenía notas ahí, tenía notas en las notas de Apple, tenía notas en Word, tenía notas en Pages, tenía notas por todos lados y no había un sistema que las interconectara todas. Entonces lo que me he dado a la tarea, ahorita estoy trabajando doble porque estoy poniendo lo que pienso en el presente y todo lo que he documentado en otro lugar. O sea, ya dije, ya no puedo tener 80,000 plataformas. O sea, dejaste de utilizar, por ejemplo, Evernote. Evernote ya lo di de baja. Por ejemplo, Evernote para mí todavía la sigo usando. No, yo ya lo di de baja. Ok. Además de que cada vez está más caro, ya lo di de baja. Porque por cierto, Obsidian es gratis y está en tu computadora, por lo cual no hay problemas de privacidad y eso lo agradezco. Y bueno, maté todas las aplicaciones de notas. Ahorita estoy dejando la aplicación de notas de Apple. Ya la estoy vaciando. Cada día vacío una nota y la documento ya en este sistema. Me está costando trabajo porque tenía miles de notas. Y también me di cuenta que había información como que, ay, ya, güey, déjalo ir. O sea, esto ya fue. Entonces, primer principio, la interconexión. Ya a partir de ahora, cualquier pensamiento, que ahorita les voy a hablar de la clasificación de las notas, pero cualquier pensamiento, incluso si es algo que no le estoy encontrando sentido, lo anoto en este sistema. Y pienso con qué se interconecta. Y eso me ayuda, ya no en el cerebro digital, sino en la vida real, a preguntarme cada vez que pienso algo, con qué se conecta. Y como que me volví más ágil en ese sentido. O sea, como que siento que mi sinapsis o mi neuroplasticidad sí se agilizó al pensar de esta manera. Luego, referencias cruzadas. Sí, claro, haber interconexión, tiene que haber referencias cruzadas. Es decir, ninguna nota vive aislada. Y si tienes una nota aislada, pues ahí hay un warning, porque es esto cómo se conecta con todo lo demás. Debe haber referencias cruzadas. Por ejemplo, imagínate que abres una nota que se llama receta de panqué de plátano.
¿no? Porque la aprendiste a hacer y hay una carpeta que se llama recetas y ahí la guardas. Pero resulta que te das cuenta que para hacer todos los panqués usas la misma base. Entonces, la base de la masa madre es la que interconecta a todas las recetas, ¿vale? Y así vas encontrando todas las conexiones. Estoy poniendo un ejemplo burdo, ahorita les voy a dar ejemplos ya más de la vida, o sea, del trabajo y eso. Después, modularidad, que eso está brutal, porque cada cosa se tiene que poder mover de manera independiente, aunque está interconectada. Y ahí es donde vino mi segundo reto, porque era eso justo lo que yo no sabía cómo hacer en Obsidian. O sea, como que dije, ¿qué carpetas hago? ¿Cuáles son las primeras carpetas que tengo que abrir? Y primero las abrí por categorías, luego las abrí por temas. Bueno, ya después me di cuenta que eso había sido un error. Ahorita les voy a decir, según yo, cómo hay que empezar. Pero bueno, lo interesante es que todo, por ejemplo, lo que se llama pensamiento sistémico, está en una carpeta que habla sobre tipos de pensamiento. Y ahí está pensamiento sistémico, pensamiento divergente, pensamiento lateral. O sea, ahí ya empecé a entender la estructura. Pero de verdad, no lo sabes, aunque en el libro te lo dicen, no lo sabes hasta que lo pones en práctica. Entonces, la modularidad, que cada cosa se pueda mover y reordenar cuantas veces sea necesario, porque esto es un animal vivo, entonces, y que no se pierda nada en el camino, ¿ok? Después, la jerarquía, que eso es el tema desde mi perspectiva difícil, porque depende mucho, según yo, a qué te dediques y para qué vas a usar esto. O sea, yo ya lo estoy usando para todo. Entonces, tengo cosas de mi vida personal, hay una carpeta que se llama vida personal y hay otra carpeta que se llama vida profesional. Esas son mis dos grandes primeras jerarquías, ¿no? Porque ya dividí eso. Obviamente al final todo está interrelacionado, pero para que yo lo entienda mejor, establecí esas primeras jerarquías, como que de esto va a ser lo individual y esto va a ser lo profesional. Después, ahorita les voy a contar más de las siguientes jerarquías, pero eso es otro punto importante. Y finalmente, otro elemento básico de todo este pensamiento es la flexibilidad, ¿ok? Todo tiene que ser diseñado para que sea flexible, adaptable, ordenable, puedas agregar nuevas categorías, puedes agregar nuevos enlaces, puedes agregar más cosas. Agradecí muchísimo, a mí me tocó la transición de cuando Obsidian no te dejaba hacer notas de voz, ahora ya te deja y también está interesante. Y me di cuenta aquí en términos de la flexibilidad que también necesitaba, o sea, yo me enfoqué todo en texto, o sea, yo empecé a escribir, pero después me compliqué porque yo tenía en mi iPad, yo tomaba notas pues con el lapicito de iPad, o sea, de que dibujas y haces sketch y eso. Ya con este tema ya me di cuenta que lo puedo agregar, pero si no fueran flexibles mis notas y todo el sistema que hice, a lo mejor no podría agregar esa parte visual. O sea, ¿no está por default? Sí, o sea, la funcionalidad sí, pero la estructura jerárquica de cómo lo tienes que hacer, eso lo tienes que descubrir tú, insisto, porque depende tú cómo piensas. Sí. Al final del día estás emulando tu propio sistema de pensamiento, sí, y al emularlo lo estás entendiendo mejor, que esa es otra de las cosas. Ahora sí vámonos al tema de cómo hacer todas estas conexiones y cómo empecé, y les voy a contar cómo, bueno, ya les conté un poco cómo me atropellé yo misma en el proceso. Pero lo primero es, como todo, establecer reglas y metas claras de para qué vas a usar esto. O sea, ¿qué quieres lograr con esto? En el fondo, para mí fue tener un sistema de entendimiento de mi propio cerebro y tener un legado que me permita escribir de una manera más eficiente y más sencilla. Por ejemplo, el mío, Fer, sería conversar conmigo mismo. Porque a mí se me olvida todo, como ustedes ya saben, en este podcast lo he dicho muchas veces, tengo una mala memoria, no quiero que ese John doble olvide nada. Entonces, si voy a vaciar y me voy a soportar como si estuviera teniendo, no sé, para caminar un bastón, ¿no? El bastón de mi cerebro, yo ahora físico, ese bastón va a ser este. Sí, y lo dices muy bien, es como una prótesis al final del día. Es una prótesis. Okay. Entonces quiero decirle, John, qué hacer en esta categoría con esta información, y que John me responda o me correlacione cosas que diga, claro, lo recuerdo todo gracias a eso. Es correcto, eso se puede hacer perfectamente. Entonces, primero establecer tú para qué quieres hacer esto, ¿ok? Después, y ahí es donde yo perdí mucho tiempo, honestamente, porque yo quería hacerlo desde cero,
y la verdad es que eso me quitó mucho tiempo y ya hay un montón de templates. O sea, si pueden, usen templates. Tú puedes googlear templates Obsidian para tal cosa y ya hay. O sea, búsquenlos, ahí hay. Yo me hice un duplicado de un GitHub que me encontré, que fue mi punto de partida. Ojo, no significa que ya eso te va a servir para siempre, pero sí te da una base de, ok, ya entendí cómo funciona esto, sobre todo para practicar cómo funciona Obsidian y todo eso. Te funciona muy bien que hagas te copies un template y ya veas la estructura y luego ya tú le vayas agregando más cosas. Entonces usa templates si puedes, y ahí es donde viene después el paso de hacer conexiones. Que todas tus cosas, todas tus notas, así anotes cualquier pensamiento que tú consideres como, ay, esto fue estúpido o inverosímil o no importa, no te juzgues, anótalo. Y eso también me costó a mi trabajo, porque había cosas que decía, ay, no, esto no lo anoto. Y luego las quería recordar y dije, pero es que ya lo había pensado y se me había olvidado. Tú me recomiendas, Fer, yo siempre ando con una libreta pequeña, de varios tamaños, pero la pequeña es para cuando salgo, para que no me pese tanto. Tú me recomiendas que si no tengo Obsidian conmigo todo el tiempo y tengo la libreta, anoto en mi libreta. Exacto, pero ahí viene la parte importantísima, John, qué bueno que lo estás mencionando. Yo me di cuenta de, claro, no voy a ir con mi Obsidian acá a todos lados, en la computadora o en el iPad. ¿Por qué no hay app todavía? Sí hay app, pero honestamente sí Obsidian sigue siendo, o sea, y que me gusta. Te forza que te sientes a eso, no que estés en 1000 cosas y lo anotes al aventón. Ya. Porque si te vas por ese camino, que también me pasó a mí al principio, como que anotaba todo así de, sí, aquí va. No lo logré, o sea, no lo logras, necesitas foco. Y eso te obliga también a entender que, güey, las cosas buenas llevan tiempo, o sea. Sí, es tomarte en serio. Ajá, es tomarte en serio. Entonces, ¿qué hice a partir de ese momento? Hice lo que tú, traigo mi libretita, pero ya no tomo notas en mi libreta como antes. En mi libreta me pongo unos keywords, que son como unos hashtags o unos tags o unas etiquetas, para que cuando yo me sienta a vaciar eso en mi Obsidian, no se me olvide con qué lo estaba relacionando. Entiendo. ¿Vale? Entonces incluso tu mecanismo análogo de tomar notas va a cambiar totalmente. Claro, porque al ponerle tags o hashtags, tú misma estás diciéndole a la plataforma con qué cosas va correlacionada. Por supuesto, porque la plataforma por sí sola no lo va a hacer. Y que tampoco hace tu libreta, o sea, tu libreta, o sea, le puedes poner igual título de qué va, o sea, puede ser economía o diseño o lo que sea, pero tu libreta no correlaciona. Tú tienes que mover página tras página y encontrar, aquí esto es esta parte. Lo que hace este sistema es que al catalogarlo así, lo automatiza. No lo automatiza por default, hay plugins que te ayudan a eso, pero sí que puedes buscar, valga la redundancia, tiene un buscador y ahí buscas todo lo que has etiquetado con la palabra futuros, por ejemplo en mi caso, y me sale todo desde el inicio de los tiempos, bueno, desde que inicié a hacer esto, ¿no? Claro. Ahora, haciendo estas conexiones, pues lo siguiente es usar etiquetas. Tienes que usar etiquetas para todo. Etiquetas para categorizar y organizar todas tus notas, y no sabes al principio cuesta trabajo porque no estás acostumbrado, pero tu cerebro ya lo hace por default, solo lo tienes que extraer y sacar de ahí. O sea, tú ya lo haces por default. Tú cuando piensas algo en esos milisegundos la razón por la que puedes extraer esa información es porque está etiquetado de alguna manera, pero ahora tienes que plasmar ese etiquetado en tu cerebro digital. Y aquí, pues al principio también me costó trabajo porque yo no sabía qué tipo de etiquetas iba a usar y me costó, pero ahí voy, o sea, lo vas perfeccionando. Ahora, para el pensamiento creativo está brutal porque tú solo tienes que buscar, por ejemplo, una palabra clave que diga alimentos y otra que diga mediana edad. Dos cosas que parece que no tienen que ver y lo metes al buscador y te da todo lo que se interrelaciona con eso. Y entonces ahí pueden venir ideas que tú no habías pensado antes, porque estás combinando cosas que antes no habías combinado. O sea, hay un buscador dentro de Obsidian. Hay un buscador dentro de Obsidian. Y tú puedes buscar por todo el tipo de etiquetas que hayas etiquetado. Que eso es justo a lo que me refiero con conversar conmigo. No, de hecho, al final voy a decir algo que estoy haciendo un nuevo experimento que tiene que ver con eso. Pero bueno. Una vez que, o sea, lo puedes usar para el pensamiento creativo, pero también lo puedes, revisar y otra vez reeditar. ¿Por qué?
Porque uno de los principios, y esto de verdad es clave, no se trata de que si ves una noticia, copies el link y lo pegues en tus notas. Eso no se tiene que hacer. Eso está prohibido. Tache. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te forzas a leer realmente todas las 80,000 pestañas que abres al día. Por eso yo empecé a depurar y decir, no me da la vida para leer 80,000 pestañas. Me da la vida para leer un artículo bien leído, bien profundo, nada de leer entre líneas superficial. Me da al día máximo me da para leer entre 1 y 2 artículos profundos. Nunca agarren una liga y la peguen y ya está. No, porque de lo que se trata esta metodología es que una vez que tú lees lo que sea que leíste, tienes que escribir con tus propias palabras. ¿Qué entendiste? ¿Qué estás analizando? Si hiciste un diagrama, le puedes tomar foto a ese diagrama y pegarlo en tu nota. Si hiciste un dibujito porque se te ocurrió una idea de un nuevo, lo que sea, lo tienes que escribir. Es pecado mortal que tú agarres y nada más pegues una cosa y ya. Porque eso no sirve de nada. Eso te hace un acumulador, no un categorizador. Sí, porque nunca lo procesaste. Nunca lo procesaste. O sea, solo está ahí. Solo lo agarraste por el titular, el título ya, pero no por lo que está ofreciendo realmente la sustancia de ese contenido. Exacto. Igual con los reportes. O sea, es como que no puedes pegar el link de un reporte. ¿Eso qué? No te va a servir de nada porque no hay conocimiento ahí. Y lo interesante es que tú tengas tu propio conocimiento de eso. Porque ¿de qué te sirve acumularlo? Lo que le sirve al mundo y la razón por la que Nicholas fue muy exitoso es porque él, de cada cosa que llegaba a sus manos, daba su perspectiva, que eso es lo realmente enriquecedor. Para eso escribimos libros, para dar una perspectiva de algo que si bien ya existe, no se había analizado de esa manera. Claro. Ok, y una vez que está, el siguiente paso es mantenerlo al día, que creo que ese es otro de los temas, ¿no? Porque caes en la tentación de un día no hacerlo. Pero ese día que no lo haces, y eso lo aprendí con el tiempo, el día que no lo haces, perdiste un montón y te das cuenta, porque insisto, como Obsidian se almacena en tu computadora, tus carpetas, hay una carpeta donde está guardado todo y se van ampliando un montón y te das cuenta que el día que no lo hiciste parece como que no se alimentó el Tamagotchi y como que tú mismo te sientes con el tiempo como de, güey, esa idea que se me ocurrió, sí la hubiera anotado, ¿no? Entonces ya empiezas a valorar más que el día que no lo haces sí estás perdiendo mucho conocimiento, algo genial que quizás te sirva después. Continuamente hay que estar evaluando y analizando y adaptándolo. O sea, como insisto, tú vas cambiando, tu proceso de aprendizaje va siendo distinto, tu proceso creativo va siendo distinto. Entonces no es que un día ya lo hagas y ya se queda así para siempre. Y te vas dando cuenta. A veces es un poquito desesperante, sobre todo al inicio, porque dices, güey, ya había armado bien chido mi template, pero no importa. Vence ese obstáculo y sigue alimentándolo, cámbialo, transfórmalo, modifícalo. De eso se trata. Y los últimos 3 puntos es, puedes invitar a otros a contribuir a tu proceso totalmente. O sea, imagínate, John, un cerebro que combine lo tuyo y lo mío. O sea, sería una bomba, ¿no? Wow. Puedes combinar. Pero yo todavía no he llegado ahí. ¿Por qué? Porque siento que todavía no domino 100%. O sea, estoy como, digamos, en un 90%. Quizás en 6 meses ya me atreva como de decirte, John, vamos a intentarlo juntos. O invitar por ejemplo, a Luis, a Ime, a nuestros amigos, como que colaboren en algo. Creo que no puedes llegar a este punto sin haberlo dominado bien. Y realmente se puede con eso crear una inteligencia colectiva, ¿no? Totalmente. Ahí es donde viene lo padre. Ahora, siempre tienes que estar haciendo respaldos. Insisto, esto se guarda en tu computadora. Si quieres que se guarde en la nube, tienes que pagar una como membresía que se llama Sync, de sincronizar. Que la verdad hasta ahorita yo ya voy a empezar a usar eso porque quiero hacer otros proyectos, ya se me ocurrieron 10,000 cosas, pero que si no estás pensando conectarlo con algo más o así, no es necesario. O sea, tú puedes vivir perfectamente con tu Obsidian en tu computadora y ahí está. Después, el último paso pues es have fun. Diviértete en el proceso. Vas a toparte con un montón de peros que tu propia cabeza te va a poner y les voy a contar 3 que a mí me dio. La primera, porque como tenía mucha ansiedad por el tiempo,
la primera que me dio es, güey, en lo que estás haciendo esto, ya podrías haber leído otros 3 libros. Claro. Al principio sientes que estás perdiendo el tiempo etiquetando cada cosa, pero no te dejes vencer, amigo, amiga. O sea, ese decluttering es necesario. Es necesario, y es necesario que lo hagas. Segunda cosa que me pasó, que ya se les conté un poco, es, como que un día dije, bueno, ya nada más pego estos links y luego los leo. No pasa y solo se acumula información que después te vas a estresar porque no la pudiste ver. Deja todo. De suscríbete de newsletter si quieres, no tienes que leer todo, y esto te ayuda un montón a entender lo valioso que es no estar en todo, porque al estar concentrado en esto se potencia un montón. Y por último, otra cosa que a mí me pasó es que yo quería que, o sea, como que tuve un sesgo en donde a fuerzas quería que cierta información cupiera en ciertas categorías. Y después me di cuenta de, güey, pues puede tener 80,000 categorías. O sea, es decir, no tengan miedo de tener 80,000 etiquetas. Está bien. Entre más perfeccionamiento, me refiero a que entre más los vayas trabajando, vas a ver que las etiquetas se van a volver tus mejores amigas. Entonces no tengas miedo de hacer 80,000 etiquetas. Yo tenía miedo que porque según yo quería meter todo en una cajita, y es como, güey, no. Entre más cajitas tengas, mejor. Ahora, ¿cómo hago mi proceso ya nada más rápido? Cualquier cosa, imagínense que se te ocurre una idea. Bueno, la vas a anotar. Yo ya tengo templates de ideas sin trabajar. Hay un template que se llama Ideas sin trabajar, donde se me ocurre algo y ya nada más lo cosas brutas. Cosas brutas, pero trato de conectarlas. Le pongo etiquetas. Ahorita tengo todo en inglés. Por ejemplo, tengo creativity y lo tengo en inglés porque también estoy practicando para poder escribir mejor, etcétera. Entonces tengo etiquetas y tengo innovation, creativity, o sea, como las básicas, y ahí las meto. También debes tener, y ahí es una sugerencia, no es un deber de que si no lo haces sale mal, pero a mí me ayudó. Tengo notas temporales. ¿A qué me refiero con temporales? Estas ideas brutas que van a evolucionar algo más. Tengo notas de todo lo que leo. El método lo llama Literature Notes, que es todo lo que llega a tus manos, que sea lectura, un artículo, un mail, una nota en el periódico, lo que sea lectura, tienes que transcribir qué es lo que pensaste, ¿ok? O si tú anotaste algo en tu libretita, pues acá lo pones. Y por último, están las notas permanentes, que son, al final del día, un trabajo que se alimenta de las notas planas o de las notas brutas y de las literature notes. ¿Ok? Eso hace notas permanentes. Ahora, por su nombre permanentes no significa que sean inamovibles, sino son notas que ya se van a quedar para siempre ahí, pero que vas a estar alimentando. A diferencia de una nota cruda, que esa se puede borrar porque va a evolucionar a una nota permanente. ¿Me explico? Entonces, hay como notas que es como si anotaras en tu cuadernito y un día esa nota la vas a arrancar de la hoja, pero hay otras hojas que se van a quedar para siempre, ¿ok? Y ahí viene mi clasificación. Yo ya tengo notas personales y notas de trabajo. Y de eso vienen 2 grandes clasificaciones a su vez, ¿no? Porque recuerden, son como cajitas dentro de las cajitas. Y dentro de esas clasificaciones ya tengo yo diferentes categorías. Por ejemplo, imagínense que tengo una carpeta que se llama libros. Dentro de la carpeta libros tengo otra carpeta que se llama autores. Dentro de la carpeta autores tengo otra carpeta que se llama, no sé, de hecho lo voy a ver que está aquí. Tengo dentro de la carpeta autores, tengo editoriales, porque ya me di cuenta que hay ciertas editoriales que leo más y eso también te ayuda como a entender dónde buscar más información similar, etcétera, ¿no? Y dentro de toda esa categorización hay como unos básicos que todas tus notas deben tener, que son la fecha. Eso lo hace por default. La fecha de creación y la fecha de modificación lo hace por default si tú le insertas ahí un comandito. Tiene que tener links. Eso sí puede tener links, pero no solo debe tener links. Debe tener un título, debe tener un subtítulo, debe tener etiquetas, debe tener referencias, debe tener... Yo le pongo, por ejemplo, preguntas que me hago y tengo una carpeta que se llama preguntas que me hago, que son como cosas que están sin resolver o que yo no he resuelto, ¿no? Curiosidades mías. Y una parte, por supuesto, de source o recursos que no solo son links, sino también
mediante el citado APA, que es lo que estoy usando ahorita, poner libros, pero si no quieres usar citado APA, pues nada más pones el nombre del libro, pero si entre más información tenga, pues más rico va a ser, porque incluso yo ahorita ya estoy filtrando de, oye, ya me di cuenta que en 2022 salieron un montón de libros que sí leí, porque ya puedes filtrar por año, por todo, ¿no? Es decir, todo esto que les estoy diciendo, la fecha, los links, los tags, las referencias, las preguntas, por todo eso puedes filtrar en el buscador. Y eso es magnífico, porque se ordena muy perfecto el contenido que estás generando a cada día. Y bueno, eso es un poco el workflow, pues es colectar, obviamente, seleccionar, depurar, decir que no a 80,000 cosas, después conectar esas ideas y después combinar esas ideas. Digamos que es la triple C que yo estoy siguiendo. Cuando me preguntaba si yo estaba siguiendo... Ese es el modelo. Para mí es colectar, conectar y combinar. No estoy siguiendo precisamente el mecanismo de este señor Forte, pero es un poco eso. Colectar, conectar y combinar. Conectar y combinar, ok. Ajá. Entonces, imagínense que ahorita van a internet y buscan método Zettelkasten. Ya empiezas con esto y puedes comenzar a escribir, a investigar, a estructurar y a hacer tus esquemas y a etiquetar esa nota que se va a llamar método Zettelkasten, ¿no? O sea, es así, colectar, conectar y combinar. Eso es lo que yo estoy usando. Y en el camino tú vas aprendiendo de tu propio flow de conocimiento y es brutal. O sea, creo que lo más magnífico de esto no solo es que la información se está acumulando y se está conectando, sino que tú en el mundo real, en el mundo análogo, estás aprendiendo más de ti mismo y eres más perceptivo en tus pensamientos. No sé, es que hay una parte que eso sí no lo sé explicar por qué y no lo encontré tal cual plasmado en los libros, pero hay algo que te pasa en la cabeza, en el cerebro, que empiezas a hacer conexiones de manera brutal. O sea, mi performance de pensamiento y creativo sí se ha incrementado cabrón. O sea, yo sí me veo a mí misma y digo, güey, es que neta estoy en otro nivel de performance al que estaba hace un año. Estoy on fire, o sea, estoy on fire y esto es porque cada vez estructuro mejor los folders, creo mejores conexiones, no solo en la plataforma, sino ya en la vida. De tal manera que ya en este momento sí puedo decir que ya se volvió prácticamente en un hábito que está ahí, ¿ok? Aunque ya hablábamos de los hábitos que no nos encantan, pero pues encuentro otra manera de describir de que ya no hay día que pase sin hacerlo. Me costó mucho llegar a este punto, espero que no vuelva a pasar que pierda el ritmo, pero creo que si perdiese el ritmo ya sabría cómo recuperarlo más fácil, ¿no? Tú, Fer, con esto es una apuesta. O sea, al final del día, cuando escoges una tecnología y puede que el otro año ya no exista porque ese startup murió, ¿no? Por eso ¿cómo lo exportas? Ajá. Como todo se guarda en tu computadora con un sistema de marcado que es universal, pues no pasa nada si Obsidian muere, porque se va a crear otro sistema de marcado. O sea, el sistema de marcado ha estado ahí desde el origen de Internet, o sea, desde que empezaron los procesadores de texto. O sea, no hay posibilidad de que al final, respecto a cómo se alimentó tu cerebro, sí puedas salir y llevártelo a otro en caso de que haya una mejor plataforma después, por ejemplo. Sí, totalmente se puede hacer. Que eso me lleva a mi último punto. Debe haber un balance, y eso lo descubrí en el Inter, entre organización lógica y serendipia. ¿Qué quiero decir? Que hay veces que, o sea, como que no puedes todavía ponerle todos los tags y todo lo que quisieras a una idea porque apenas se te ocurrió, o sea, apenas vas a entender de qué se trata. No te agobies por eso, o sea, creo que ahí hay un balance en de... Yo me obsesioné al inicio porque a fuerza quería categorizar todo lógicamente y pues no podía porque había ideas muy nuevas, ¿no? Muy tiernitas que todavía no sé en qué monstruos se van a convertir, por lo tanto no las puedo etiquetar con 10,000 etiquetas. Así que empieza con una etiqueta con esas ideas y luego las otras, sí, ya las que están más trabajadas, esas sí ya le pongo 80,000 etiquetas porque pues ya entiendo más la idea, ya sé dónde va, ya la apliqué, ya tuve resultados. Entonces creo que es un balance entre lo que viene de repente, o sea, esta serendipia que no tiene como mucho sentido o mucha lógica y lo que ya se tiene que organizar lógicamente.
Ahora, como todo se guarda en tu compu, y esto ya sé que ya lo dije muchas veces, pero insisto en eso porque pues ahí tienes el respaldo. Yo lo que hago es hacer, ahorita lo estoy haciendo cada mes, copias en mi disco duro, ¿ok? No solamente en mi compu, porque no sé si mi compu se muere o algo, no te preocupes, chiquita. Espero que no. Sí, pues bueno, ya tengo el respaldo en mi disco duro de lo último que capturé, ¿ok? Pero igual puedes en la nube ir guardando un respaldo, eso ya depende de ti. Ahora, como ya tengo todo eso, lo que empecé a hacer es entrenar a ChatGPT con la información que ya acumulé, con las interacciones que ya hice. Y los resultados no me satisfacen al 100%, o sea, no es como que haya descubierto algo que por mi cuenta propia no hubiese podido llegar, pero sí que es interesante porque, y ahí tengo que investigar bien por qué, esta es información reciente, porque apenas llevo pocos ejercicios, pero, o sea, como que sí puedes interactuar con la información. ¿A qué me refiero? En el buscador le pones, no sé, innovación, y pues ya te sale toda la información de innovación. Pero lo que sí puedo hacer en ChatGPT, o lo que estoy haciendo ahorita, es de todas las cosas que he pensado sobre innovación, dame una conclusión. A eso me refiero con Entonces, dialogar. Ajá, ya hay un diálogo, ya no solamente es consulta a través de un buscador, sino ya hay un diálogo, que insisto, no me deja todavía satisfecha, pero también entiendo que quizás necesite más información. O sea, ahorita no sé cuántas entradas tengo, menos de 10,000, seguro. Más de 10,000 no, yo creo, no sé bien cuántas tengo, pero no tengo más de 10,000, y seguro pues también hay cosas que tienen más información, o sea, hay carpetas o categorías que tienen más información. Está cañón. Ahorita que decías eso, o sea, es un ser humano con el cerebro orgánico, creo que tiene 8,000 ideas al día. O sea, el nivel de procesamiento orgánico del cerebro es brutal. O sea, tú con todo el esfuerzo que has hecho de años, has metido y ordenado menor información de la que un ser humano procesa orgánicamente ya con su cerebro. Sí, totalmente, sí. Pero aún así es más de lo que yo hacía hace un año, por ejemplo. Eso está... No, y además es exponencial porque cada nuevo dato que le colocas se suma a lo que ya tenías y le da muchísimo mayor, pues digamos que brinca la fase de solamente datos interconectados que generan información para ahora ya el volumen de datos que hay e información pueda realmente estructurar conocimiento. Sí, y lo que me está funcionando ahorita, lo que estoy haciendo es transferir todo lo que he escrito en Traficante de Ideas para también comenzar a etiquetarlo de esta manera. Y es una locura porque muchas cosas que ya pensé en mi Obsidian se conectan con eso y se retroalimentan. Claro. Es una locura. Hacerlo es algo que yo recomiendo. Hace unos meses tuvimos una reunión con los integrantes o los miembros de la BCI y les comentaba que quería hacer un curso. Sí, sigo en pie. Creo que va a ser en el último trimestre de este año, claro, porque en medio hay un montón de cosas, pero sí me gustaría, o sea, independientemente que yo haga el curso o no, o sea, sí mi invitación es que si tú estás escuchando esto, empieza a hacerlo. O sea, sí, ahora me siento triste porque digo, güey, si hubiera hecho esto desde, no sé, desde que empecé a usar una computadora, que fue finales de mi primaria, inicios de mi secundaria, puta madre, ahorita tendría, o sea, y además sería chistoso como consultar esa versión de ti, porque también te das cuenta, y una cosa que no ha pasado tanto tiempo, como 2 o 3 años, y yo digo, ay, güey, ¿cómo pensaba esto? O sea, ya me da como cierta... No, y está impresionante, Fer, porque la cargada de información no requiere alta tecnología. O sea, al final del día es una base de datos de ti. Es correcto. Pero el procesamiento de la información creo que o sea, está bien, entiendo la frase de debí haber hecho esto de niña, ¿no? Pero no hubieras obtenido lo mejor de la época por el procesamiento que tenemos el día de hoy. O sea, hoy la IA no va a hacer otra cosa más que seguir evolucionando y por lo tanto el nivel de procesamiento de los datos que le coloques a partir de ya te va a potenciar porque este era el momento. Sí,
Y creo que además está padre, por ejemplo, Obsidian tiene una opción que es Publish, para que tú publiques tu cerebro. Yo todavía no lo voy a hacer porque, insisto, hay todavía cosas que estoy haciendo, pero sí me gustaría hacer un cerebro colectivo para otras cosas, claro, ¿no? Y creo que esto realmente... O sea, inclusive por proyecto. O sea, imagínate que... Voy a poner una idea a ver si esto es posible. Imagínate que tú eres un grupo de arquitectos y que toda tu oficina, porque están trabajando en un proyecto, no sé, un edificio, todo el proyecto, todas las referencias, todos los datos, todos los conocimientos se conectan entre tus 8 colaboradores, o 3, o 2, o 1, y en conclusión tienen una base de datos que es una partida para poder hacer ese proyecto. Sí, totalmente. O sea, tiene un montón de aplicaciones. Wow. Y imagina que no vas a hacer nada de eso. O sea, imagina que no lo vas a publicar en nada. Para ti es una joya. Es un regalo de ti para ti, de autoconocimiento, de entendimiento realmente cómo piensas, cómo procesas. Y es maravilloso aprender eso. O sea, a mí me parece un ejercicio de autocuidado muy cañón. Porque gracias a que empecé a hacer esto, dejé de hacer un montón de cosas que me quitaban un montón de tiempo, como intentar deglutir toda la información que llegaba a mis manos. O sea, ahora la verdad es que no siento ninguna culpa de no leer las 80,000 cosas, porque las que leo las comprendo y me sirven para otras cosas. O sea, realmente estoy extrayendo, o sea, lo mejor que se puede de cada cosa que llega a mis manos. ¿Qué página es, Fer, para que todo el mundo que ya escuchó y que dice, ok, va, yo voy a hacerlo, o sea, yo a nivel personal lo voy a hacer? La página es Obsidian, así como se escucha, como si escribieras obsidiana, es obsidian.md, esa es la página web, y pues ahí puedes comenzar. Hay aplicación solamente, no sé si a mí no me salen todas las opciones, o sea, como me meto desde una Mac, solo me sale que hay una app para Mac, no sé si hay para otros sistemas operativos, supongo que sí. De hecho ya le piqué aquí y ya encontré que sí, hay para Windows, para Linux, para Android, para iOS, perfecto, o sea, hay para todos. Y me encanta. Como les decía, es gratuita y la verdad es que vale totalmente la pena, es increíble. Yo me estaba esperando, como te decía, que en términos de diseño luciera mejor. Creo que me voy a subir. Y también me había enterado de un proyecto que se llama Cortex, que estaban compitiendo con Obsidian, pero ahora sí, desde el punto de vista de diseño, Cortex.co, Cortex con K, se escribe con K, Cortex.co, que por cierto es el grupo de fundadores. Yo he estado leyendo justo en estas semanas uno de sus libros y me gusta la manera como procesa la creatividad. Y me estaba esperando a que el proyecto finalmente saliera. Ahorita lo tienen muy guardado porque todavía no logran que funcione como ellos quieren que funcione. Pero ya me cansé y necesito ya comenzar a poner mi primera neurona de ese cerebro en activo. Sí, estoy ahorita justo leyendo y al final del día, o sea, imagínate que tuvieras que migrar, seguramente se va a poder hacer. O sea, migrar de una plataforma a otra. Al final no importa qué plataforma vaya a estar, como es, insisto, un sistema de marcado, es texto al final del día, pues lo puedes mudar de un lugar a otro sin problema. Y cargarlo, sí. Me encanta, Fer, gracias por este tema de doble digital. Ya veremos en 3-4 años a dónde va este proyecto y quienes quieren hacer su doble digital de cerebro pueda tener como ya experiencia y que nos cuente también varios años cómo lo lograron y qué hicieron con él. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, ese fue un tema monotemático, pero creo que el tema de cerebro digital doble es un tema que no va a ser más que seguir madurando, creciendo y convirtiéndose en una referencia brutal. Gracias por escuchar esta edición de Creative Talks Podcast. Gracias por, como siempre, estar aquí, clavarse. Esta vez nos clavamos durísimo. Bueno, tú, Fer, porque yo solo he sido espectador y siempre en todos estos meses me daba como, no sé, no disfrutaba el tener que hacer el esfuerzo, pero y ahora sí se me antoja muchísimo. Sí, al inicio es así, a mí me pasó igual, pero de verdad, o sea, no recomendaría algo que no valiera la pena. No, me queda clarísimo. Pues gracias por habernos acompañado, por llegar hasta acá
me gustaría recordarles que estamos ya publicando todas las sesiones que hubo en el FBS. Obviamente pues están postproducidas y editadas, no lo vas a vivir tal cual lo vivieron las personas, pero al menos el conocimiento y los mensajes principales que cada conferencista compartió seguramente los vas a poder obtener. Para poder llegar a ellos hay 2 formas. Ve a la página de fbsevent.com y ahí está un enlace que dice ver las conferencias de 2024, o si no, ve directo a YouTube, a nuestro canal de Blackbot, que es así, Blackbot, y ahí va a estar en las listas principales FBS 2024. Esto fue todo, hasta aquí llegamos con la versión gratuita de este podcast. Para los que todavía no se animan, para los suscriptores de Patreon, ¿qué vamos a tener, John? Vamos a hablar de Austin Kleon, ya es muy conocido en este podcast, y hay una técnica creativa que utiliza, porque ayer, en la edición pasada, jugamos con estos recortables de palabras. Ahora vamos a hacer una técnica muy parecida, pero no es con recortar, es con eliminar. Muy bien, pues ahí está. Para los suscriptores, si todavía no te suscribes y no sabes dónde, es en Patreon o patreon.com/BlackbotRocks. Esa es nuestra página. Ahí están nuestras 2 membresías que existen actualmente. Y pues esperamos que te suscribas pronto porque te estás perdiendo de un montón de contenido. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó.